Volvamos un poquito aquí a la comuna de Buenos Aires. No vamos para playa, No. la playa de cemento. Bueno, más o menos, porque quieren transformar Buenos Aires en Islas Caimán. En una guarida fiscal. Exactamente. Tema que venimos advirtiendo, por lo menos desde esta semana, Horacio, hace tiempo. Y vos también. Y parece que nadie da bola. Es impactante como no se hacen eco de una noticia tan importante. Bueno, vamos a hacer un refresco de la historia. En cuanto Macri asumió la Intendencia de Buenos Aires, hizo aprobar una ley por la cual se creaba una inspección de justicia paralela en la ciudad de Buenos Aires, con trámites simplificados, para eludir el registro de actividades de empresas extranjeras que tiene la Inspección General de Justicia Nacional, que es muy exigente y que regula y controla seriamente. Esa ley nunca se aplicó porque Alejandra Gil Carbó, que en ese momento era fiscal general de la Cámara Civil y Comercial Federal, presentó una medida cautelar que el juez Astorga concedió y que con distintas modificaciones está en vigencia desde hace 11 años. Sí. Pero la insistencia del gobierno de PRO en ese sentido ha sido notable. Por ejemplo, en el año 18 presentaron la restricción es la ley Cafiero, que fue la ley que reguló la transferencia de ciertas competencias a la ciudad de Buenos Aires cuando se creó la ciudad autónoma. Esa ley plantea que algunas funciones son competencia federal, como la Inspección General de Justicia. Entonces, una ley porteña no puede modificar una ley nacional. Hacía falta una ley nacional. Y después de 10 años de vigencia de la medida cautelar, el gobierno de Macri envió un proyecto de ley al Congreso que llegó a tener dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, modificando la ley Cafiero para permitir la creación de esta inspección de guaridas fiscales en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero tuvieron mala suerte porque el dictamen de comisión se dio el 4 de septiembre del año 18, en medio del vendaval cambiario que arrasó con todo, de modo que nunca se llegó a tratar en el recinto. Sí. Tuvo dictamen y no se trató en el recinto. Bueno, ahora que se van, que se tienen que ir, se han puesto muy nerviosos con el tema, entre otras cosas porque la Inspección General de Justicia tiene el control sobre una serie de temas que interesan muy especialmente al todavía presidente Mauricio Macri, como el caso del correo, por ejemplo, que está pendiente de resolución y que ellos intentan dejar cerrado el tema con decisiones favorables a la familia antes de dejar el gobierno. Entonces comienza la presión del gobierno para que se modifique la medida cautelar que todavía está vigente y se habilite la creación de esta inspección trucha. Ahí interviene la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal, que es la que maneja, digamos, los temas de negocios públicos vinculados con el Estado Nacional. Y esa Cámara tiene solo 2 miembros titulares que tienen posiciones opuestas entre ellos. Lo que tienen que decidir es un tema, es decir, como suele ocurrir en la justicia, las cuestiones de fondo no se mencionan, no se tratan. Lo que tienen que decidir es si, al plantear la inconstitucionalidad de la ley porteña que creó esta inspección trucha, Gil Carbó, como fiscal comercial, tenía legitimación para hacer el planteo o no. Si estaba habilitada o no para iniciar la acción cautelar. Eso es lo que se está discutiendo.
Bueno, ahí hay dos jueces en la Cámara. Uno es Facio, que está a favor de la posición del gobierno, y la otra es Clara Dopico, que está en contra de la posición del gobierno. Están empatados. Entonces, han incorporado un tercer juez. Esta es la sala 1 de la Cámara. Han incorporado un juez de la sala 2, que... López Castiñeira. López Castiñeira, exactamente. Bueno, ¿quién es López Castiñeira? Es un personaje curioso. Por un lado es profesor en la Universidad de José C. Paz, que son las universidades conurbanas a las cuales no van los pobres, según la pensadora bonaerense María Eugenia Vidal, cosa totalmente falsa, porque esas universidades están llenas de pobres que por primera vez en la familia acceden a una enseñanza superior. Pero por otro lado, es uno de los jueces que dictaminó que el diario La Nación, que tenía la cautelar más larga de la historia para no pagar impuestos, más de 10 años de cautelar, no podía ser embargada, ni se les podían aplicar actualizaciones monetarias por esa deuda, porque corría riesgo de quebrar y eso afectaría la libertad de expresión. Uno de los fallos más ridículos que yo he visto en un país de fallos ridículos, ¿no? O sea que, ponele que si nosotros el Destape no paga los impuestos, no nos lo pueden reclamar, pues si quebramos ponen en riesgo la libertad de expresión. No, el Destape no, La Nación, boludo, no entendés nada vos. No soy claro yo. No había entendido. Qué difícil trabajar con gente tan lenta. Es muy temprano, la pero bueno, está bien. Es demasiado lunes hasta ahora. Yo igual lo quiero. Bueno, pero una cosa muy interesante, que en el año 10 se presentó la esposa de Castiñeira y lo denunció ante la Justicia Federal y ante el Consejo de la Magistratura, porque dijo que había sido designado juez en un concurso trucho en el Consejo de la Magistratura, que había sido amañado por un grupo al que él pertenecía y que estaba conducido por uno de los trillizos Fernández, por Francisco Javier Fernández, el auditor general de la Nación. Y dijo que tenía con anticipación las pruebas, que se reunían permanentemente, que corregía su propio examen y los de los demás concursantes. Bueno, hubo una causa penal que tuvo a su cargo el doctor Glock. Allí, digamos, hubo un intento de descalificar la denuncia y decir que no podía avanzar porque en el momento en que ocurrieron los hechos eran marido y mujer, y entonces no es admisible que con un grado, digamos, de relación, padres, hijos o cónyuges, no pueden ser acusadores, que es, por ejemplo, lo que piden que se revoque las agrupaciones de hijos de genocidas, que quieren denunciar a sus padres porque los han padecido, los han visto de cerca, pero esta provisión del Código Penal no lo permite. Bueno, eso se superó, avanzó el procedimiento, pero finalmente el doctor Glock archivó la causa sin tomar ninguna decisión. Y lo mismo el Consejo de la Magistratura. Es decir, el caso está cerrado, la acusación contra López Castiñeira no tiene, digamos, no condujo a su remoción como juez, pero te da una idea de quién es el magistrado que tiene que resolver este tema. En manos de López Castiñeira está resolver si Buenos Aires va a ser Panamá o va a seguir siendo la Reina del Plata. Atentos a este tema, lo vamos a seguir el domingo también en el Destape, vamos a darle mucha importancia a esto, porque insisto con lo que les comentaba ayer. Y en el cohete de la luna. Bien, insisto con lo que les comentaba ayer. Esto no es un capricho. Lo que sucede con las guaridas fiscales es que funden países.
y hacen que los países no recauden, hacen que los países existan ciudadanos duales, como nos decía esta semana Alejandra Gil Carbó, que es aquellos que pueden utilizar la contabilidad creativa para evadir impuestos, para ocultar sus patrimonios, para ocultar quiénes son los beneficiarios finales de las empresas, ¿sí? Y aquellos como nosotros que no podemos hacerlo. Y eso desfinancia a los estados. Y eso son menos hospitales, son menos rutas, son menos escuelas, son menos jubilaciones, son menos asignaciones. O sea, cuando hablamos de guaridas fiscales hablamos de eso. No que tenemos un capricho contra los offshore. ¿Sí? Hablamos que las guaridas fiscales funden a los países. Es la forma de arruinarlos. Y es la forma de que unos pocos tengan una legislación que solo les conviene a ellos, mientras el resto tenemos la legislación común, que es que pagamos los impuestos. Y después justifican el endeudamiento. Claro, exactamente. Porque hay un desfinanciamiento de recursos legítimos del fisco que tienen que compensarse contrayendo deuda, que después se usa para la fuga. ¿Y quiénes hacen la fuga? Los que están ahí. Lo mismo que previamente. Así que bueno, tema... Es decir, Macri. Hay una cierta discusión familiar sobre qué va a ser el presidente después del 10 de diciembre. Una posibilidad es que intente volver a la presidencia del Club Atlético Boca Juniors. ¿En serio? Sí. Pero están cerradas están las ahora candidaturas. elecciones. Tiene elecciones el 12 de... El 12 de diciembre, pero tengo entendido las candidaturas ya están inscritas. Bueno, Nico. Ahí por el macrismo, o sea, por lo que quedó el macrismo que Gribaudo. Sí. ¿Se presenta Román? No. no. Oh. Otra es que se vaya del país. Las famosas cortinas. Y ahí hay una disidencia entre el presidente, que tiene una casa preparada en Roma, en la cual ya colocó las cortinas, y su señora esposa, doña Juliana Aguada, Que no parla italiano. que se inclinaría por Madrid. ¿Y tienen extradición alguno de los dos? Sí. No, yo pregunto, por las dudas. No se van a ir a Cuba. Bueno, 9:40, tenemos una tanda y ya nos queda el último tramo del programa y el pase con Roberto Navarro. El Destape Radio. El Destape Radio. Donde están los que se quedaron de este lado. Los viernes. Hola, ¿qué tal? Soy Tati Almeida. ¿Qué me contás?